Hola, ¿cómo están amigos? Mil bendiciones para todos. Bienvenidos a una nueva emisión. En el día de hoy vamos a continuar con nuestras aventuras y de paso, pues seguimos, ¿no? Aprendiendo de lore de esta gran historia. Así que, sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Amigos, quiero pedirles que me apoyen haciéndose miembros del canal o realizando cualquier donación desde el botón gracias que se encuentra debajo del video. Con su ayuda podré seguir adelante con estos proyectos. Los miembros tendrán acceso a mucho contenido exclusivo y estarán contribuyendo a que podamos traducir cada vez más historias. Gracias por el apoyo y muchas bendiciones para todos. Prólogo. Rayo, necesito que mantengas la calma y escuches. La llamada telefónica era sobre la muerte de sus padres. Apenas había comenzado su segundo año de universidad, pero Rayo abandonó la escuela y regresó a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Como no distinguía a la izquierda de la derecha en lo que a negocio se refiere, Sige, quien había sido director de la empresa, se convirtió en presidente, mientras que Rayo en vicepresidente. También conocía a todos los empleados. Solían jugar con él cuando era niño. A pesar de su alto título, su salario era el más bajo, pero no le importaba. Aprendió el trabajo poco a poco, sin molestar a quienes lo rodeaban. Pasaron 11 meses y ya era marzo. Rayo, ¿qué tal si te ayudo con eso? Era tarde, pero Rayo seguía trabajando en su computadora. Sige le ofreció su ayuda, incapaz de quedarse sentado observándolo. ¿Estoy bien? Gracias de todas formas. Es para la división juvenil, así que... La división juvenil de la Cámara de Comercio, compuesta únicamente por jóvenes empresarios, representó un desafío para Rayo en muchos sentidos. La propia Cámara de Comercio era una entidad que existía de una forma u otra en todo el país. Muchas pequeñas y medianas empresas pertenecían a su organización local. Por supuesto, la afiliación no era obligatoria, y en el caso de la empresa de Rayo, ni siquiera era necesaria, ya que, para empezar, la afiliación no ofrecía muchas ventajas. Pero el anterior director de la empresa, su padre, pertenecía a la Cámara de Comercio local porque le habían pedido que se uniera, así que la empresa siguió siendo miembro incluso bajo el liderazgo de Sige. No era el trabajo dentro de la empresa en sí lo que le costaba a Rayo, sino el tiempo que dedicaba a sus relaciones profesionales fuera de ella. Sige, este trabajo realmente me hace darme cuenta de lo mucho más eficiente que es nuestra empresa. Para la división juvenil de la Cámara, Rayo tuvo que crear una gran cantidad de documentos, materiales de presentación, folletos para eventos y más. Esto le hizo apreciar la relativa falta de papeleo en su empresa en comparación. Todo por culpa del presidente anterior. Nunca le gustó perder el tiempo creando informes físicos y cosas así. Para él, redactar informes no generaba ingresos ni aumentaba las ventas. Creía que cuanto más tiempo dedicaba la gente a redactar documentos, menos productiva era. No creía que fuera normal que los empleados de una empresa dedicaran la mayor parte de su jornada de 8 horas solo al papeleo, así que para él era importante recuperar el máximo tiempo posible del tedioso trabajo con documentos y dedicarlo a tareas significativas, como reunirse con clientes, mejorar sus propios talentos o diseñar nuevas ideas, etc. Así es como quería que la gente empleara su tiempo. Por eso nos basamos en conversaciones reales siempre que tenemos informes que elaborar o temas que tratar. Si un gerente quiere saber qué sucede en el campo, debe ir allí y preguntar directamente a los responsables. Este es el modelo fundamental de nuestra empresa, ¿sabe? Naturalmente, una cultura empresarial como esta no funcionaría en una gran corporación ni en una empresa diseñada para el teletrabajo, un entorno que hacía totalmente imposible que los empleados nunca intercambiaran una sola palabra en una conversación. La empresa de Rayo se dedicaba a la fabricación, por lo que el teletrabajo no era una opción. Además, solo contaba con 97 empleados, incluyendo la gerencia. Porque la gente que está sobre el terreno sabe mejor lo que está pasando allí, y por eso tienen tanta autoridad, ¿verdad? Sí, aunque se complica si pasa algo, ya que sus jefes también comparten la responsabilidad. Claro, eso nos incluye a los directivos. Sige rió entre dientes con tristeza antes de continuar. Por eso la gerencia debe estar preparada para cualquier cosa.
No tenemos un departamento de recursos humanos independiente porque la gerencia está a cargo del personal, así que asignar tareas a otros significa asumir la responsabilidad junto con ellos por sus errores. Lo dijo con una sonrisa. Ahora, Rayo, es hora de que te diga las palabras de mi predecesor, ya que estás trabajando muy duro. No trabajes tan duro que te canses, dijeron ambos al mismo tiempo. Entonces se sonrieron el uno al otro. El lema no pretendía asustar a los empleados ni animarlos a ser perezosos, ni tampoco tratarlos con mimo. Era simplemente la verdad desde una perspectiva gerencial. Fracasos, errores, revisiones, todo esto ocurría independientemente del cuidado con el que alguien hiciera su trabajo, pero muchos de ellos tenían dos cosas en común: cansancio y urgencia. Por ejemplo, las revisiones. Las revisiones suponían una pérdida de tiempo, energía y datos que alguien había dedicado al trabajo hasta entonces. Además, volver al estado original correcto implicaba dedicar más tiempo y energía a la tarea. Por lo tanto, esto ayudó enormemente a la empresa al reducir el desperdicio en todas esas áreas. Por supuesto, todo se analizaba caso por caso, ya que era importante que los empleados aprendieran y se desarrollaran a partir de sus errores. Como dueño de la empresa, el padre de Rayo siempre había insistido en que sus empleados no trabajaran demasiado. Una vez que Rayo empezó a familiarizarse con el negocio, comprendió lo excepcional que había sido su padre como líder. Ahora, lo respetaba aún más al saber con qué agilidad su padre había mantenido la empresa en marcha sin cansar a los empleados. Ja. Después de suspirar, Rayo le habló a Sige. Gracias por recordármelo. Papá se enojaría conmigo por agotarme trabajando. Sí, lo haría, Rayo, dijo Sige sonriéndole con aprobación. Trabajar duro era importante, pero esforzarse cuando uno estaba cansado no era trabajo duro. Me iré a casa y dormiré. Con eso, Rayo se fue por la noche. El cansancio podría haberlo dejado un poco tambaleante. Aún así, el semáforo del paso de peatones estaba en verde. Se había asegurado de comprobarlo bien antes de salir a la calle. Sabía que lo había hecho todo bien hasta entonces. Pero, no estaba seguro de si había mirado a ambos lados primero. Porque si lo hubiera hecho, tal vez habría visto el camión acercándose a toda velocidad hacia él, con el conductor dormido al volante. Cuando lo golpeó, Rayo voló por los aires y se estrelló con fuerza contra el pavimento. Un destello de dolor y luego desapareció. Su conciencia se desvaneció poco a poco. Bueno, esto apesta. Lo primero que Rayo sintió no fue miedo a la muerte ni siquiera alivio, solo arrepentimiento, solo un poco. No sabía por qué. Y mezclado con eso había una pizca de dolor, porque mañana habría sido su 20º cumpleaños. Cuando Rayo abrió los ojos, se encontró en un mundo blanco. ¿Es esta la otra vida? Usted es Dominus Rayo Mira, ¿verdad? La figura de un hombre comenzó a emerger del mundo completamente blanco. Una vez materializado, Rayo vio que parecía tener 20 y tantos años. De porte sereno, podría describirse como un apuesto europeo con su larga cabellera dorada. Sostenía un objeto parecido a una tableta en la mano izquierda. Sí, lo soy. El hombre sonrió ante la respuesta de Rayo. Oh, gracias a Dios. De hecho, eres la primera visita que he tenido en mucho tiempo. Entonces una medida de tristeza nubló su expresión antes de continuar. Dominus Rayo Mira, moriste en un accidente. Me imaginé. Los recuerdos comenzaron a filtrarse en la mente de Rayo, recuerdos de su muerte. Sí, ahora lo recuerdo, respondió asintiendo. La expresión del hombre cambió nuevamente, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras comenzaba a hablar. Esta es una parte del sistema conocido como Samsara en su mundo. Su tierra se encuentra en la línea de mundo 777-0777. En raras ocasiones, individuos de su tierra reencarnan o se trasladan a través de líneas de mundo, incluso después de morir. Y esta vez fuiste tú el elegido, Dominus Rayo Mira. Yo, ¿y ahora qué? Preguntó Rayo, sin entender en qué consistía lo que había dicho. Tu confusión es perfectamente comprensible. En resumen,
¿Estarías dispuesto a reencarnar en un mundo diferente a la Tierra con todos los recuerdos de tu vida anterior? Esto es lo que se te ofrece. La sonrisa esperanzadora del hombre parecía preguntar si Rayo entendía ahora. Oh, estás hablando de una reencarnación y se cae. Como en las novelas. Ah, sí. Sí, es correcto. Parece que también es un tema popular últimamente en tu tierra. De hecho, es una forma mucho más sencilla de explicar la situación. Rayo agradecía tener otra oportunidad en la vida. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿qué quería realmente esta persona ser? ¿Qué Rayo hiciera después de reencarnar? Tengo algunas preguntas. Por supuesto. Pregunta lo que quieras. El hombre continuó sonriendo, esperando que Rayo preguntara. ¿Eres Dios? No, no lo soy. Según tu punto de vista, diría que me acerco más a lo que llamas un ángel. Ah, vale. Un ángel. Un ángel, ¿eh? Como Miguel, el arcángel. Entonces pensaré en él como el falso Miguel hasta que descubra su verdadero nombre. Si es que tiene uno. Mientras los pensamientos de Rayo daban vueltas, creyó ver que una de las cejas del falso Mako se alzaba. Sin embargo, no estaba seguro, pues el movimiento era tan minúsculo que podría haberlo imaginado. Espera. ¿Puede leerme la mente? Supongo que no importa. La sonrisa alegre y educada del falso Mako no vaciló mientras esperaba la siguiente pregunta de Rayo. ¿Cuál es el propósito de mi reencarnación? Mis disculpas, pero no puedo responder eso. En un instante, su expresión pasó de sonriente a disculpa. No decidimos quién reencarna. Rayo, ¿recuerdas cuando me preguntaste si era Dios? Bueno, quienes se refieren a ese término, al menos desde tu perspectiva, son quienes toman esas decisiones. Y no nos informan de las razones. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente en el mundo en el que reencarne? El falso Mako sonrió de nuevo. Por favor, vive tu nueva vida como creas conveniente, ya que no he recibido instrucciones especiales que darte sobre tareas específicas o de otro tipo. Vive como quieras. A Rayo le encantaron esas palabras. Bueno, en ese caso, una vida tranquila estaría bien. Entiendo. Entonces acepto la oferta de reencarnar. La respuesta de Rayo hizo que el falso Mako sonriera radiante, como una flor en plena floración. Su sonrisa era tan deslumbrante que Rayo podía imaginar fácilmente a muchas mujeres cayendo bajo su hechizo solo por ella. Genial. Me alegra mucho oír eso. Entonces, permíteme contarte sobre tu nuevo mundo. Dicho esto, el falso Michael empezó a explicar. Según él, el nuevo mundo de Rayo era de espada y magia. La pólvora y sus similares aún no eran comunes. El tamaño y la composición molecular del planeta eran iguales a los de la Tierra. Los fenómenos físicos también eran esencialmente los mismos. Pero la magia existe en este mundo, ¿verdad? Preguntó Rayo, preguntándose si su existencia no haría que los fenómenos físicos fueran tremendamente diferentes a los de la Tierra. Sí, y también existía en la Tierra. Aunque ya no se practica debido a diversos eventos y circunstancias. El conocimiento sorprendió a Rayo. ¿Existía magia en la Tierra? Ni hablar. Quizás se refiere a artefactos fuera de lugar o algo así. Pero he oído que tienen explicaciones razonables y no tienen nada que ver con extraterrestres, antiguos ni nada de eso. Por otro lado, hay leyendas y cuentos populares por toda la Tierra sobre magia y magos. Ay, querida, debo disculparme. Parece que te he dejado aturdida con esta información inesperada. Sin embargo, si me permites decirlo, me gustaría recordarte que tu reencarnación ya está decidida, así que creo que es mejor para tu salud mental que no te quedes pensando en el pasado de la Tierra. Ah, sí, claro. Tienes razón. Necesitaba recordar no pensar en cosas que no podía solucionar. Compartimentar. Después de todo, la compartimentación era un método eficaz para que las personas alcanzaran el equilibrio mental. Excelente. Déjame contarte más sobre tu nuevo mundo mágico, Rayo. Para mayor comodidad, lo llamamos Pi.
Una de cada 5 personas de Pi sabe usar magia. Y tú tienes talento para la magia del agua. Agua. Era estándar que los personajes usaran magia en historias en las que reencarnaban o se teletransportaban a otro mundo. Pero si hablamos de estereotipos, entonces, algo con un alto poder de ataque como la magia de fuego habría estado bien. O magia de tierra fácil de usar. Sí, la magia de tierra suena divertida. Crear un pantano y detener a mis enemigos en seco o construir un fuerte al instante y cambiar el curso de la batalla. Quiero probar todo eso. Un momento. ¿Por qué detenerme ahí? Si voy a reencarnar de todas formas, debería tener aptitud para todos los elementos. Bueno, estaría bien de todas formas. ¿Sería posible cambiarlo a fuego o tierra? Una vez más, por enésima vez, el falso Mako pareció disculparse. Lo siento, pero no puedo hacer ningún cambio. Rayo, tu aptitud mágica está dentro del ámbito de la creación, en resumen, dentro del territorio de los dioses mencionados. Está fuera del alcance de nuestras responsabilidades. Además, en ti, el atributo mágico se otorga al nacer, por lo que no se puede aprender después. Entonces, básicamente estoy atrapado con la magia del agua por el resto de mi vida. Rayo parecía tan derrotado, tan desesperanzado que el falso Michael se apresuró a agregar algo a su explicación. Así es, pero ten por seguro que tener aptitud para el agua es muy beneficioso para los humanos. Por ejemplo, sin importar dónde vivas, necesitarás agua. Y nunca tendrás que preocuparte por conseguirla. Sin mencionar que el 80% de la población humana de Pi ni siquiera puede usar magia. Así que también eres muy afortunado en ese sentido, Dominus Rayomira. Bueno, no se equivoca. Los humanos necesitan agua y sodio para sobrevivir. En un mundo de espada y magia, dudo que ni siquiera las ciudades tengan sistemas de agua y alcantarillado adecuados. Lo que significa que podría ser un gran problema si no tengo que preocuparme por el agua allí. Rayo Mira era una persona fundamentalmente optimista. ¿Existe alguna posibilidad de que la magia del agua tenga propiedades curativas o restauradoras? En Pi, la curación cae dentro del dominio de la magia de la luz. Ah, ok. La explicación del falso Mako continuó. El sistema mágico de Pi constaba de 6 atributos elementales: fuego, agua, aire, tierra, luz y oscuridad, aunque también incluía magias que no podían clasificarse en ninguno de los 6 elementos. Quizás sea posible aprender magia nueva, siempre que no sea elemental. Pero, es solo una posibilidad. No diré que sea nula, aunque es extremadamente remota. Sinceramente, no tendría ninguna expectativa al respecto. En cambio, te recomiendo que te centres en desarrollar tu aptitud para la magia de agua. El falso Michael le dio a Rayo más detalles mientras miraba la tableta en su mano. Veo que la mayoría de tus habilidades físicas están ligeramente por encima de la media. Dado que Pi no se estructura en torno a los llamados sistemas de niveles o habilidades, el esfuerzo constante será tu mejor aliado. Supongo que no me sorprende tanto saber que sigo siendo bastante promedio. Pero si solo estoy un poco por encima del promedio, como dijo, entonces significa que tendré que dejarme la piel para no morir enseguida. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades mágicas y físicas? Los humanos son humanos donde quiera que estén, ya sea en Pi o en la Tierra. En resumen, los métodos para superarse siguen siendo los mismos. En la Tierra, cuanto más usa una persona su cuerpo, más lo entrena, ¿no? Por ejemplo, levantar pesas fortalece los músculos, mientras que correr mejora las funciones cardiovasculares. Aquí hay un grupo específico de personas en África, en la Tierra, cuya visión es mucho mejor que 20/20 porque han observado objetos y personas desde grandes distancias desde la infancia. Por otro lado, pensemos en quienes se quedan ciegos. Sin vista, no tienen más remedio que confiar en su oído para obtener información sobre el mundo que los rodea, lo que hace que su audición sea bastante aguda. Lo mismo ocurre en Pi. Dedícate con ahínco a mejorar y lo lograrás. Después de eso, explicó algunas cosas más antes de llegar a la etapa final del proceso, preguntarle a Rayo qué deseaba en este nuevo mundo. Una vida tranquila. En un lugar donde pueda estar solo y no tener que lidiar con la gente.
El falso mago asintió con firmeza y movió sus dedos sobre la pantalla de la tableta. Entonces, reencarnaré en el bosque de Rondo. Prepararé una casa y provisiones para 2 meses. Durante ese tiempo, por favor, aprende a usar tu magia de agua lo suficiente como para cazar. La he diseñado para que los monstruos no se acerquen a tu casa. Podrías llamarla una barrera. Basándome en el sistema de medición de la Tierra, la coloqué en un radio de 100 metros. También hay un mar a 500 metros al suroeste de tu casa. Una vez que domines la magia de agua, deberías poder extraer sal del agua de mar. Hazlo lo mejor que puedas, Rayo. Entiendo, gracias. Ah, una última cosa. ¿Cómo se usa la magia exactamente? Rayo hizo la pregunta más importante al final. Considerando que reencarnaría en un mundo mágico, no podía dejar de preguntar cómo usar su. La clave de la magia reside en la capacidad del usuario para crear una imagen en su mente. Una imagen clara. Después, solo es cuestión de adquirir experiencia. Sea lo que sea, nunca se domina de inmediato. Pero cuanto más se esfuerza, más se mejora. La magia es igual. Haré todo lo posible. Muchas gracias por toda su ayuda. Y con esas palabras, el cuerpo de Rayo se envolvió en luz antes de desvanecerse. Entonces, solo el falso mago permaneció en ese espacio. Una vida tranquila, ¿eh? Suena maravilloso. Quizás algún día yo también adquiera forma corpórea y viva una vida tranquila en algún mundo. Repasó los datos de la tableta una última vez, y se dio cuenta de lo que se había perdido. ¡Ah! Olvidé decirle lo poderosa que es su magia, incluso para Pi. Bueno, supongo que lo descubrirá con el tiempo. Excepto que había algo más también. Un rasgo oculto. ¿Pero por qué? No he visto un rasgo oculto desde ella, la primera que conocí cuando me asignaron la reencarnación. Eso fue hace 10.000 años, ¿no? Me pregunto cuál será su rasgo especial. Rasgo oculto, eterna juventud. Pi, el nuevo mundo. Mi primer techo. Las primeras palabras de Rayo fueron similares a lo que la gente suele decir en este tipo de situaciones y se cae. Más o menos. Una cama con dosel de lujo, no. Ni siquiera habría podido ver el techo con un dosel. Comparada con los estándares japoneses de su vida anterior, esta cama era sin duda bastante cutre. Era simplemente tela sobre paja esparcida sobre un suelo de madera. Sin embargo, si la consideraba a la altura de la cultura europea prerrenacentista, se consideraría de alta calidad. Al menos para su casa, que no era ni de lejos la mansión de un aristócrata. Llevaba la misma ropa que llevaba cuando murió en la tierra. Y zapatos también. No llevaba nada. Rayo se levantó de la cama y lo primero que hizo fue recorrer la casa, dormitorio, sala, cocina y baño. ¿Una bañera? Nunca había oído hablar de que los europeos prerrenacentistas tuvieran baños en sus casas. Pero los antiguos romanos tenían enormes baños públicos, así que supongo que es posible. Yo, por mi parte, estoy agradecido como japonés. Ah, me pregunto si el falso mago lo hizo específicamente para mí, porque soy japonés. Muchas gracias, falso mago. Me inclino ante tu talento. Todavía no estaba seguro si el falso mago era un hombre o no. Sin embargo, el conocimiento de Rayo era muy deficiente, ya que los baños públicos sí existían en la Europa medieval. Solo que en aquel entonces la gente no entendía bien el concepto de higiene, así que, irónicamente, esos baños públicos eran un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. Satisfecho con lo que encontró en el baño, Rayo se dirigió a la sala. 2 libros y un cuchillo descansaban sobre la mesa. Junto a ellos, una hoja de papel. Tu suministro de alimentos está en el silo exterior. También funciona como congelador, así que puedes conservarlos. Falso mago. Sabía que estaba leyendo mi mente. Seguramente no quería convertirse en enemigo de un hombre talentoso como Fake Mago. A diferencia de los libros gruesos y pesados almacenados en la sección de libros raros de la biblioteca de su universidad, estos libros parecían bastante normales en realidad. Sí, como los libros hechos después del desarrollo de la imprenta.
¡Wow! Están hechos de papel. Papel de verdad, no pergamino. ¿En este mundo hay papel? Leyó en silencio el título de la portada de cada libro. El Compendio de Monstruos, edición para principiantes. El Compendio de Flora, edición para principiantes. Esto significa, no tenía algo así como una habilidad de evaluación, que era un elemento básico de las historias de reencarnación. Sé que dijo que este mundo no se basaba en niveles ni habilidades, pero vamos. Ambos libros contenían muchas ilustraciones fáciles de entender, por lo que estaba increíblemente agradecido. En cuanto al cuchillo sobre la mesa, su hoja medía unos 20 centímetros y, en general, parecía bastante bien hecha. Si estuvieras varado en una isla desierta, ¿qué llevarías contigo? La respuesta más común a esa pregunta era un cuchillo. Así que Rayo lo cogió y se lo guardó en la cintura por el momento. Inspeccionó el área alrededor de la mesa, así como el resto de la habitación, pero no encontró nada más. Finalmente abrió la puerta que daba al exterior, solo para quedar cegado por los brillantes rayos del sol. Cuando se adaptó a la luz, vio una alfombra de hierba que rodeaba la casa. Más allá, un denso bosque le impedía ver. El bosque también rodeaba la casa por el otro lado. Solo que más allá, podía ver montañas tan altas que perforaban el cielo. Se dio cuenta de que debían estar bastante lejos de allí. Al principio pensó que el clima en este mundo era templado, pero cambió de opinión al ver la nieve cubriendo los picos de las montañas. Apuesto a que allí viven dragones y demás. Lo que significa que, mejor no me acerco. Rayo dijo las palabras en voz alta a propósito, haciendo un juramento para sí mismo. Aún no tenía hambre, lo que significaba que había tiempo para hacerlo. Tenía que saber con certeza que estaba en este mundo de espada y magia. Sí, era hora de usar su magia. No puedo usar nada más que magia de agua. Y la imagen es lo más importante en la magia. Extendió la mano derecha y la levantó, lo que por alguna razón le pareció el movimiento correcto. Mientras imaginaba que el agua brotaba de su palma, Rayo cantó. Agua, derrámate. Chapoteo. Un hilillo de agua, suficiente para llenar una taza, fluyó de su mano y aterrizó en el suelo. Su primera experiencia mágica. Objetivamente hablando, había sido una exhibición bastante mediocre, pero aún así era algo. Rayo no podía dejar de temblar de alegría por haber tenido éxito en su primer intento mágico. La magia realmente existe en este mundo. Estaba tan feliz que lo intentó varias veces más después de eso. Agua, derrámate. Agua, derrámate. Agua, derrámate. Un momento de silencio y luego murmuró en voz alta. El falso mago dijo que la imagen era importante. ¿Y si pruebo esto? En su mente, visualizó la misma imagen de agua saliendo de su palma derecha. Agua. Al igual que en todos sus intentos anteriores, una bola de agua suficiente para llenar un vaso se derramó y golpeó el suelo. ¿Qué va? Esta vez intentó decirlo con acento, pero el resultado fue el mismo, una taza de café que cayó al suelo. En su siguiente intento, Rayo decidió decirlo mentalmente en lugar de en voz alta. Agua. Sin cambios. Solo lo suficiente para llenar una taza que se hunde directamente en el suelo. Vaya. Supongo que no hace falta decirlo en voz alta. Vaya, siempre he querido usar un hechizo que suene genial. No importa la edad que tengan, los hombres nunca superan el síndrome del personaje principal. Ah, debería haber hecho esto en la bañera. ¡Qué desperdicio de agua! Corrió al baño y continuó su práctica de magia con agua sobre la bañera. Todavía no he podido producir más de una taza cada vez. Me encantaría conseguir un flujo más fuerte y continuo, suficiente para llenar la bañera. La bañera era una obra impresionante, hecha de piedra. Encajaría a la perfección en una posada termal de lujo con baños privados al aire libre en cada suite. Sabía que llenarla con las tazas de agua que había estado preparando suponía un verdadero reto. Un flujo de agua fuerte y continuo, como el agua que sale de un grifo. No, espera, espera, espera. Esto es una bañera. Así que no solo necesito agua normal,
sino agua caliente. Bien, intentemos producir agua caliente. Rayo imaginó agua caliente. Para consolidar su visión, cantó las palabras en voz alta. Agua caliente. Cuando lo hizo, otra taza de agua cayó en la bañera. Sí, agua, y no agua caliente. ¿Qué demonios? Quizás necesito que la imagen sea más clara. Esta vez, se imaginó toda la bañera llena de agua caliente mientras cantaba. Agua caliente. El resultado fue el mismo. Otra taza de agua tibia cayó en la bañera. Bueno. Creo que dejaré de usar agua caliente por hoy. Este bosque de Rondo es bastante caluroso, así que bañarse en agua normal también suena bien. A Rayo no le importaba trabajar duro, pero también sabía cuándo rendirse. Era natural, ya que no podía esperar ser bueno de inmediato. Una vez tomada la decisión, se recompuso. Grifo. De su mano derecha salía agua incesantemente, como si fuera un grifo. Sí, sí, muy bien. Así es. Ya era lo suficientemente maduro como para admitir su fracaso al producir agua caliente. Considerando la cantidad de agua regular que produjo en su primer día, tuvo que considerarlo un éxito. Como mínimo, ahora podía producir suficiente agua para beber y bañarse. De los problemas que la gente enfrentaba todos los días en sus vidas, uno grande permanecía para él. Necesito fuego, ¿no? Para cocinar, para entrar en calor, y para el día, finalmente pasó de baños tibios a baños calientes. De una forma u otra, necesitaba ponerle fuego en las manos. Este problema no existiría si pudiera usar magia de fuego, pero, eso era prácticamente pedir la luna en este mundo. Después de todo, Rayo solo podría usar agua por el resto de su vida. La pregunta es, ¿cómo consigo encender el fuego? ¿Acaso la humanidad no descubrió el fuego cuando un rayo impactó un árbol y lo incendió? No estaba seguro de si era cierto. O tal vez fue Prometeo quien le dio el fuego a la humanidad. Aunque ninguna de las dos opciones le gustaba en ese momento. Un trozo de pedernal sería lo más fácil. Inspeccionó la casa de nuevo y no encontró pedernal. Golpear el acero de su cuchillo contra una mosca debería generar chispas. Rayo estaba seguro de que encontraría lo que buscaba si buscaba en los acantilados o las riberas cercanas, pero eso era para cuando se adaptara mejor a su vida allí. El falso Mako le había dicho que los monstruos no se acercarían a menos de 100 metros de su casa, lo que significaba que probablemente había monstruos fuera de ese rango. Saldría de la barrera una vez que hiciera los preparativos necesarios. Decidió llamarla barrera hasta que supiera el verdadero término. De todos modos, no podía cruzarla hasta que su magia de agua fuera lo suficientemente fuerte como para luchar. De lo contrario, no tendría ninguna oportunidad. En cualquier caso, Rayo necesitaba encontrar otra forma de obtener fuego. Sin pedernal, la única forma de crear fuego era frotando un palo duro contra uno blando para usar la fricción y generar calor. Realmente no puedo imaginarme teniendo éxito. Cuando la bañera estuvo llena, Rayo salió de la casa un rato. Recogió leña y astillas, vigilando atentamente el área fuera de la barrera. También recogió cualquier otra cosa que pudiera servirle para encender el fuego. Hierba seca serviría, siempre que la triturara un poco. Probablemente, al menos. Justo entonces, tuvo la suerte de encontrar un árbol que no era exactamente una palmera de cáñamo, pero al menos entraba en la categoría de palmera. Su corteza negra le vendría muy bien. Sí, creo recordar haber visto esto en un video. Eso era lo que el conocimiento de supervivencia de Rayo resumía. El falso Mako incluyó una estufa de leña tradicional en la casa. Incluso con toda la leña que necesitaba, le sobraría. Para los palos que necesitaría para crear fricción, una rama de pino y una de encina serían lo mejor. Hagámoslo. Ni una sola bocanada de humo. Rayo siguió intentándolo. Pasó una hora, luego dos, antes de que finalmente se rindiera. Supongo que debería comprobar qué tipo de comida tengo. A veces, solo hay que ser práctico y priorizar. No debería esperar que las cosas salgan bien desde el principio. Tras darse por vencido en lo de encender fuego, Rayo se dirigió al silo fuera de la casa.
Parecía una cabaña normal. Al abrir la puerta, encontró un ambiente agradable y fresco dentro. ¿Es magia de agua? Las paredes son de hielo. ¿A esto le llaman casa de hielo? Esto también debe ser obra del falso mago. En el futuro, Rayo también podría usar este tipo de magia, tal vez. En su segundo día en Pi, Rayo despertó con el amanecer. Ya había tenido una idea para adquirir fuego, pero para hacerla realidad necesitaba comprender mejor cómo usar su magia de agua. El falso mago le había dicho que las leyes de la física en la Tierra y Pi, así como sus composiciones moleculares, eran casi idénticas. También era cierto que, si bien la magia existía en Pi, no existía en la Tierra, aunque, al parecer, la Tierra también solía ser un mundo mágico. En la Tierra, la estructura molecular del agua era HO. Así que, con toda probabilidad, era la misma en Pi. Amigos, hago una pausa para recordarles que esta serie ha sido traducida por Kenji Alonso para su canal de YouTube. Por lo que si la estás escuchando en otro canal o lugar, se trata de personas que han robado los audios para lucrar con ellos, así que no nos apoyes. Puedes encontrar nuestro contenido original en el canal de YouTube llamado Kenji Alonso. Dicho esto, continuemos con la historia. Rayo trajo el cubo del baño. Grifo. Lo llenó con unos 10 centímetros de agua, que planeaba congelar. Mentalmente, se concentró en crear una imagen distintiva del hielo. Congelar. Pero no salió bien. Bueno, esto es muy difícil. Tengo que seguir adelante porque necesito fabricar hielo. Estoy casi seguro de que puedo usarlo como arma. Me encantaría usar mi magia para crear una lanza de hielo o algo así. Quizás no bastaba con condensar el agua. Quizás le ayudaría a visualizar el calor que salía del líquido al mismo tiempo que se solidificaba. Así que, probó varias técnicas a base de ensayo y error. Tras innumerables intentos, finalmente apareció una fina capa de hielo en la superficie del agua. Desafortunadamente, no se congelaría más. Entonces, decidió concentrarse en las moléculas de HO. Existen dos mecanismos mediante los cuales el hielo almacena calor. El primero implica vibraciones de partículas, mientras que en el segundo, la entalpía, el calor se almacena cambiando la fuerza de los enlaces entre las moléculas de agua. La base de la magia es la imaginación, y la imaginación humana es ilimitada. Se puede imaginar todo, desde el grano más diminuto y microscópico del mundo conocido hasta las vastas e infinitas extensiones del espacio. La imaginación humana es todopoderosa en el sentido más estricto de la palabra. La gente no puede ver átomos y moléculas a simple vista, pero, si poseen el conocimiento necesario, pueden imaginarlos. Todo lo que Rayo necesitaba hacer era unir moléculas de HO, tomar el O de esta molécula y conectarlo con el H de su vecina. Se centró en visualizar el fenómeno conocido como enlace de hidrógeno. El hielo se presenta en muchas formas. Además de la estructura cristalina hexagonal común, también existía como cristal cúbico en la naturaleza. Además, se han descubierto otros 15 tipos de hielo en entornos de alta presión, desde hermosas redes de enlaces de hidrógeno llenas de huecos hasta hielo con apariencia triturada. Muchos aspectos del hielo y el agua siguen siendo un misterio para los científicos terrestres. Estas sustancias están profundamente entrelazadas con la vida humana, ya que la humanidad no puede vivir sin ellas. Sin embargo, incluso estos fenómenos omnipresentes están llenos de enigmas sin resolver. Rayo no pudo evitar pensar en esto ahora que era un mago de agua. Sin embargo, mientras lo consideraba, necesitaba trabajar en la creación de hielo, así que se concentró en crear una red ordenada de moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno. Simultáneamente, visualizó detener las vibraciones moleculares. La temperatura de una sustancia es proporcional a la amplitud de las vibraciones en su estructura molecular. En otras palabras, la temperatura es un índice de la intensidad de la vibración molecular. Cuanto más intensas sean las vibraciones, mayor será el aumento de temperatura en la sustancia. Por el contrario, cuanto menos intensas sean las vibraciones, mayor será la disminución de la temperatura. Así, cuando las vibraciones atómicas y moleculares alcanzan casi cero, la temperatura alcanza el cero absoluto, a -273,15 grados Celsius.
Por eso, en principio, no existe una temperatura inferior al cero absoluto. En su mente, las vibraciones de las moléculas de agua seguían disminuyendo. El agua del cubo obedeció a la imagen y se convirtió completamente en hielo. Muy bien, éxito. Éxito, sí, pero no puedo sacarlo del cubo. Entonces se dio cuenta de que necesitaba cambiar un poco la forma del hielo. Sosteniendo ambas manos sobre el hielo, comenzó a raspar el perímetro del bloque poco a poco. Al voltear el cubo, cayó un bloque de hielo de 25 centímetros de diámetro y 10 centímetros de grosor. Lo recogió y lo sostuvo con ambas manos mientras seguía visualizando. Engrosó el centro y adelgazó el exterior para formar una lente convexa. Después de 30 minutos, finalmente logró una forma que le satisfizo. JE, JE, JE. La victoria es mía, y todo gracias al enlace de hidrógeno. Nadie sabía exactamente contra qué había salido victorioso Rayo. Si bien los enlaces de hidrógeno unen las moléculas de agua, también son responsables de otros enlaces, como la doble hélice del ADN. En la clase de ciencias, los estudiantes aprenden que las uniones entre adenina y timina, y guanina y citosina, se unen mediante enlaces de hidrógeno, lo que da lugar a la estructura de doble hélice. ¿No es asombroso el enlace de hidrógeno? Ahora podía usar la lente de hielo que había creado para enfocar la luz del sol y quemar la corteza negra de la palma de cáñamo. Hacer fuego con hielo le parecía deliciosamente incorrecto. Le preocupaba que el hielo se derritiera, pero mientras seguía vertiendo su magia en la lente, el hielo se mantuvo sólido. Esa podría ser la diferencia entre el hielo natural y el hielo creado por magia. Los rayos del sol caían con fuerza sobre la enorme lente de hielo. Entonces, en menos de 2 minutos, la corteza de la palma de cáñamo se incendió. Por fin, Rayo tenía una forma de hacer fuego. Sé que esto es obvio, pero la magia es realmente increíblemente útil. De las 3 cosas necesarias para la supervivencia, fuego, agua y comida, había adquirido las 2 primeras mediante la magia, aunque para hacer fuego tuvo que recurrir a técnicas relativamente primitivas junto con su magia. Me pregunto de dónde viene el agua. Debe ser de las moléculas del aire, creo. Hacía tanto calor en el bosque de Rondo que sería más apropiado llamarlo subtropical que templado. La humedad también era alta, lo que podría atribuirse al nivel de humedad del aire. Rayo pensó que estos factores podrían explicar por qué había podido producir agua tan rápido a pesar de ser principiante en la magia del agua. En la Tierra, la humedad también existía en pequeños porcentajes en entornos desérticos, lo que significaba la presencia de humedad incluso en el aire seco de la zona. Si en tales lugares se podía extraer magia del agua, entonces era una herramienta realmente útil. Pero, ¿y si la magia no fuera todo lo que podía hacer? ¿Podría crear algo de la nada? Sabía que algo no podía nacer de la nada. Precisamente, aunque lo llamaba nada, en realidad se refería a un estado sin materia, pero con energía. El falso mago le había dicho que los fenómenos físicos eran prácticamente iguales entre la Tierra y Pi. Rayo se preguntó si las fórmulas que funcionaban en la Tierra también funcionarían aquí en Pi. Por ejemplo, el teorema más famoso de Einstein, E igual a mc superíndice 2, donde E es la energía, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Multiplica la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz y obtendrás energía. En términos más simples, significa que la energía puede generarse a partir de la materia. Ejemplos destacados incluyen la energía nuclear y las bombas atómicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta el signo igual. Como se aprende en secundaria, si se unen con un signo igual, los lados izquierdo y derecho de una ecuación son idénticos. Esto se llama equivalencia. En resumen, si la energía puede derivarse de la materia, entonces lo contrario también debe ser cierto, la materia puede derivarse de la energía. Claro que, incluso en la Tierra del siglo XXI, aún no se ha creado la tecnología para lograr la derivación de materia a partir de energía. En el mejor de los casos, los científicos pueden generar electrones mediante la producción de pares. Para empezar, incluso un solo gramo de materia genera enormes cantidades de energía.
Esto significa que, incluso si se pueden controlar enormes cantidades de energía, el producto final es tan solo un gramo de materia. Quizás te preguntes qué tan enorme. Bueno, pensemos en la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Evidentemente, solo 0,7 gramos de masa se convirtieron en energía. Así que, si toda esa energía se convirtiera de nuevo en materia, el resultado sería, solo 0,7 gramos de masa. Sea como fuere, la conveniencia de la magia existe en pi, lo que sugiere la posibilidad de técnicas para generar materia a partir de energía en el abismo conocido como magia. Huelga decir que esto sugiere una conexión con los mismos fenómenos misteriosos que crearon el universo, donde algo surgió de la nada, y la materia se generó a partir de la energía. En este mundo los sueños podrían ser realmente ilimitados. Tras conseguir otra victoria mediante enlaces de hidrógeno, Rayo se propuso alcanzar mayores metas, el agua caliente. Con lo que sabía ahora, confiaba en que sería una batalla fácil. Si había creado hielo deteniendo las vibraciones de las moléculas de agua, solo tenía que revertir el proceso para calentar el agua. En resumen, aumentar las oscilaciones. Durante sus años escolares, realizó este mismo experimento para su proyecto de investigación de verano. Claro, no había usado magia en aquel entonces. En cualquier caso, vertió agua en un termo, cerró la tapa y lo agitó con fuerza. Tras unas 2000 agitaciones, la temperatura del agua había aumentado casi 1 grado. Como sabía que la temperatura del agua podía aumentar al forzar la vibración molecular, el éxito estaba prácticamente garantizado. Lo intentaría ahora con el mismo cubo. Grifo. Esta vez pronunció el hechizo mentalmente. Necesitaría práctica tanto para cantarlo en voz alta como para usarlo en silencio. Al igual que cuando hizo hielo, Rayo llenó el cubo con 10 centímetros de agua. Luego, colocó ambas manos sobre él y visualizó las moléculas de HO, solo que esta vez las hizo vibrar. No hubo ningún cambio real en el agua. No se levantó vapor que indicara que había subido de temperatura. Tomó un poco en la palma de la mano y notó que aún estaba tibia. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso su imagen mental de las moléculas de agua no era lo suficientemente fuerte? Hizo su visualización más nítida y vibrante. En cuanto a los resultados, aún no hace calor, ¿eh? El proceso debería ser exactamente el opuesto a convertir el agua en hielo. ¿Qué más hice cuando hice el hielo? Rayo recordó los pasos que había dado. A. Uní las moléculas antes de detener las vibraciones. Supongo que también tengo que invertir esa parte. Una vez más, levantó las manos sobre el agua del cubo y creó una imagen mental. Esta vez, primero imaginó cómo deshacía el enlace de hidrógeno entre las moléculas, permitiéndoles moverse libremente. Luego, se aseguró de forzar la vibración de cada molécula. PSHT. De repente, un geyser de agua caliente brotó del cubo. ¡Ah! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! De alguna manera logró esquivar el geyser que brotaba. Sabía que estaría en problemas si sufría alguna quemadura, ya que la magia del agua no tenía propiedades curativas. Sin embargo, logró calentar agua. Sin embargo, persistía un verdadero problema práctico. Rayo temía probar su inestable técnica de calentamiento de agua, tal como la definió Rayo, en la bañera. Sería un desastre si destruía la tina de piedra en el proceso. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer alguien en una situación como esta? Solo había una respuesta. Practica, practica, practica. Necesitaba dominar mucho mejor esta habilidad. Primero tendría que experimentar el éxito y el fracaso a partes iguales, y luego aumentar gradualmente el número de éxitos. La única manera de ganar confianza era triunfando una y otra vez. El almuerzo fue lo mismo que la cena de la noche anterior, carne seca del silo. Por alguna extraña razón, era la única comida no congelada allí. Mientras masticaba un trozo, Rayo se dedicó a producir agua y a repetir su técnica de calentamiento. Aproximadamente 3 horas terrestres después, cuando el sol se hundía en el horizonte, de repente se sintió mareado y luchó por permanecer de pie. Creo que me voy a desmayar. Era la primera vez que se le agotaba la energía mágica.
Bebió un poco del agua que acababa de verter en el cubo antes de entrar a trompicones en su dormitorio, donde se desplomó inconsciente en la cama. Para compensar lo de ayer, usaré toda mi magia después del baño, se dijo Rayo en su tercer día en Pi. Pronunció estas palabras en voz alta para reafirmar la promesa que se hacía. Como era de esperar de un ex japonés, se sentía sucio y asqueroso tras haberse quedado dormido sin bañarse la noche anterior. Entonces se dio cuenta de algo. Solo tengo la ropa que llevo puesta ahora. El falso Mako no había incluido ropa extra en esta casa. Quizás era de esas personas, o seres, a quienes no les importaba mucho la ropa. Eso me recuerda, ¿qué llevaba puesto? ¿Habría sido algo así como una toga que usaban los ricos de la antigua Roma? De ser así, Rayo solo necesitaría un trozo de tela muy largo para envolverse. Pero, no había nada parecido en la casa. Bueno, en realidad, no era del todo cierto. Si existía un trozo de tela apropiado, solo que Rayo lo usaba como sábana. Definitivamente no podía usarla porque la necesitaba para dormir. No hay nadie cerca que pueda verme, así que en el peor de los casos voy desnudo. No importa que incluso Adán y Eva tuvieran sus zonas privadas cubiertas por hojas en las pinturas que los representaban. Tal vez pueda cazar un animal y usar su piel como taparrabos o algo así. Rayo siempre había sido de los que nunca se preocupaban por su ropa, así que no le preocupaba demasiado la posibilidad, o la falta de ella, de encontrar una segunda muda de ropa. Tenía fuego, agua y comida, así que por fin había llegado el momento de idear un método de ataque con magia de agua. Tenía comida para 2 meses en el silo, lo que le daba tiempo para fortalecerse y salir de la barrera y encontrar una fuente permanente de alimento. Su única arma era el cuchillo que el falso Mako le había dejado. En la tierra, Rayo era famoso por su habilidad con el cuchillo, pero no tenía la menor confianza en su capacidad para cazar animales o defenderse de monstruos con solo un cuchillo. De hecho, incluso en la tierra, probablemente sería imposible abatir a un jabalí normal con un solo cuchillo. Era una locura pensar que podría vagar por el bosque de pie armado con su cuchillo. La magia del agua era su única alternativa viable. Habría sido genial si tuviera algún tipo de tecnología para hacer mi propio arco y flecha, pero supongo que ya no hay manera, ¿no? Ayer, mientras fabricaba la lente de hielo, fantaseó con crear una lanza de hielo. Sin embargo, ahora mismo, eso seguía siendo imposible para él. Después de todo, le tomó varios minutos congelar un cubo de agua. Crear una lanza de hielo en el momento y luego alcanzar su objetivo, no parecía nada realista. Y lo más importante, ¿sería capaz de usar su magia para impulsar la lanza? Cada vez que usaba sus hechizos de agua o grifo, el líquido fluía de sus manos como si cayera libremente. Eso le hizo preguntarse si podría aprender primero a usar algo como una bola de agua. Recordando la magia que había visto en anime y videos, Rayo extendió la mano derecha y se imaginó una bola de agua del tamaño de su cabeza. La imaginó saliendo disparada de su mano derecha. Bola de agua. ¡Zas! Tal como lo había imaginado, una pelota de agua del tamaño de su cabeza salió disparada de su mano derecha. Se movió tan rápido como una pelota de baloncesto al pasarse de un jugador a otro. Tras volar 10 metros hacia adelante, se desplomó en el suelo. ¡Wow! Rayo saltó de alegría ante su primer uso exitoso de magia de ataque. Dirigió su siguiente ataque a un árbol 7 metros más adelante. ¡Zas! Chapoteo. La bola de agua golpeó el árbol y mojó el tronco. Fin. No hay mucha fuerza detrás de este ataque. Rayo se desplomó en el suelo sobre sus manos y rodillas, desesperado. Espera. Tengo una carta del triunfo. Se puso de pie e hizo una rotunda declaración. Si Water Ball no funciona, entonces debería probar Water Jet en su lugar. En la tierra se decía que no había nada que una herramienta de chorro de agua no pudiera cortar. Sin embargo, en teoría, no cortaba tanto como afeitaba. Rayo había investigado el chorro de agua en relación con las operaciones de su empresa, por lo que estaba convencido de que este nuevo ataque a chorro funcionaría. Extendió la mano derecha y visualizó un chorro fino de agua a gran velocidad saliendo de las yemas de sus dedos.
Aplicó presión desde el entorno, haciéndolo lo más fino posible. Chorro de agua. El agua goteaba de sus dedos, con una corriente apenas un poco más enérgica que la que había generado con el grifo. Con esto, no podía cortar absolutamente nada. Se desplomó nuevamente sobre manos y rodillas. Perdí, dijo, derrotado, aunque no estaba seguro por qué. Está bien, necesito calmarme. Al igual que ayer, masticaba carne seca del silo para almorzar. Necesito paciencia. No hay prisa. Me llevó medio día practicar para dominar la técnica de calentar agua. Así que, a pesar de este pequeño chorro débil ahora, debería convertirse en un arma poderosa en mi arsenal cuanto más practique, ¿verdad? Además, también aprendí a crear hielo, que debería poder usar en combate contra cualquier monstruo que aparezca en el futuro. Aunque todavía no estoy seguro de cómo usarlo. Decidido, Rayo levantó la cabeza y se hizo una promesa. Bueno, lo único que puedo hacer es practicar. El trabajo duro nunca te traiciona. Se dedicó por completo a la práctica del chorro de agua. Cada día, poco después de las 2 de la tarde, hora de la Tierra, practicaba, aumentando poco a poco la energía de su chorro, aunque solo ligeramente, en comparación con el de Fawcett. Aún así, la versión actual era tan potente como el agua que salía a chorro de una manguera en un lavadero de coches. Aún no había descubierto cómo mejorarla. Fue solo en ese momento que Rayo se dio cuenta de algo. Definitivamente necesito tomar un baño hoy. Mientras se dirigía al baño, Rayo se dio cuenta de que había llegado el momento de aprovechar la sesión de entrenamiento de ayer. Agua, desbordamiento. En unos 10 segundos, la bañera se llenó de agua. Había aprendido a controlar la cantidad de agua que producía, fruto del intenso entrenamiento que había agotado su energía mágica hasta el punto de desmayarse. Luego, calentaría el agua. Rayo no se preocupó porque todo su trabajo de ayer le había infundido confianza. Dejó que su mano derecha flotara sobre la bañera y visualizó. Cada molécula giraba libremente, vibrando. Imaginó que esto le ocurriría a aproximadamente la mitad del agua de la bañera, ya que no quería que se calentara tanto que quemara. Rayo lo hizo varias veces, sumergiendo la mano en el agua después de cada intento para ajustar la temperatura a medida que subía constantemente. 10 ajustes después y, el agua caliente estaba perfecta. ¡Wow! Él aplaudió, eufórico. Su práctica había sido recompensada. El agotamiento es la raíz del fracaso. No trabajes tan duro que te agotes. El lema de su padre. Era totalmente cierto, pero tan difícil de poner en práctica. Rayo se sumergió lentamente en la bañera y reflexionó sobre su situación. Aún no podía usar el chorro de agua como ataque. Tardó minutos en congelar el agua. También necesitaba determinar si podía crear hielo usando solo la humedad del aire. Como cualquier hombre, Rayo no dejaba de pensar en lo genial que sería una lanza de hielo. La lanzaría por los aires mientras gritaba algo como lanza de carámbano. Tengo muchas ganas de probarlo. Primero, necesito aprender más sobre el hielo hecho con magia de agua. Luego, cuando pueda crear hielo rápidamente, podría usarlo en enfrentamientos contra monstruos. Una vez que Rayo terminó de bañarse, inmediatamente salió al patio para probar sus ideas. Hielo formado directamente del aire. ¿Lente de hielo? Una lente de hielo se formó gradualmente entre sus manos, igual a la que había construido durante sus intentos de encender fuego. Tardó 5 minutos en formarse. Entonces, es posible hacer hielo directamente del aire. Pero lleva mucho tiempo, ¿no? A diferencia de ayer, no necesitó el cubo para lograr su objetivo. Aunque Rayo no lo sabía, esto por sí solo ya era toda una hazaña. La lente de hielo no se derretía mientras el usuario la atravesara con magia. Al detenerse la corriente mágica, comenzaba a derretirse como hielo normal. Me pregunto si puedo hacerlo volar, murmuró mientras lo miraba. Luego lo tiró. Vaya. ¡Pum! Lanzó la lente usando solo su fuerza física. Esta voló por los aires describiendo una parábola y luego cayó al suelo. Bueno, ¿entonces no vuela? Es decir, es una lente de hielo, así que claro que no vuela.
No expresó su decepción en voz alta y optó por mantenerla oculta en su corazón. Bien, entonces. A continuación, la tan esperada, lanza de hielo. Lanza de carámbano. La magia de ataque de hielo definitiva. Como siempre, la imagen mental fue lo más importante. Primero, visualizó un carámbano de 30 centímetros de largo. Lanza de carámbano. Un carámbano empezó a formarse en su mano, pero tardó muchísimo más que su segunda lente de hielo. Pasaron 10 minutos. Luego, después de 15, finalmente tomó forma. Genial, tal como lo imaginé. Ahora, a volar. Vaya. ¡Pum! ¡Puaj! La lanza de hielo, al igual que la lente, voló hacia adelante en una corta parábola antes de estrellarse contra el suelo. Me lo imaginé volando mucho más rápido, pero tal vez la imagen no era lo suficientemente fuerte. La bola de agua que salió disparada de su mano voló 10 metros antes de caer. Entonces, ¿por qué la lanza de carámbano no se elevaba por el aire? ¿Es demasiado pesada? No, no puede ser, ya que la bola de agua era tan grande como mi cabeza. Diría que ambas pesaban lo mismo entonces. Uf, no lo entiendo. Quizás lo entienda si sigo intentándolo. Después de eso, repitió unos hechizos más veces de las que podía contar. Bola de agua. El tiempo entre el canto del hechizo y el disparo de la magia también se aceleró mucho, probablemente gracias a la práctica constante. La primera vez que lo intentó, tardó unos 5 segundos entre el lanzamiento y la activación, pero lo había reducido a un segundo tras las docenas de intentos. Sus bolas de agua también alcanzaban una distancia mucho mayor que los 10 metros iniciales. En cuanto a su potencia de frenado, se mantuvo igual que el primero. Ja. Me he vuelto bastante bueno, aunque supongo que no se me daba mal la bola de agua al principio. Ahora es hora de probar la lanza de carámbano para seguir progresando. Al igual que hice con la bola de agua, visualizaré la lanza saliendo disparada de mi mano derecha. Rayo respiró profundamente, exhaló y luego cantó. Lanza de carámbano. ¡Pum! ¡Pum! En cuanto salió disparado de su mano, cayó al suelo. Lanza de carámbano. ¡Pum! ¿Lo hizo una y otra vez con el mismo resultado? He acortado el tiempo que tarda en generarse la lanza, así que eso es un avance. ¿Pero por qué no vuela? Debió haber disparado docenas. Ahora, solo tardó un minuto entre la creación y el lanzamiento. Y entonces finalmente sucedió, su energía mágica se agotó, tal como ayer. Rayos, creo que me voy a desmayar. Rayo se tambaleó hasta la cama y una vez más sucumbió a su agotamiento. Cuando Rayo despertó en su cuarto día en Pi, aún no había podido resolver el misterio de la lanza carámbano. Esa mañana, sin embargo, había un problema más acuciante, su estómago vacío. Al recordar su segunda vida hasta entonces, se dio cuenta de que lo único que había comido era carne seca. De hecho, estaba casi seguro de que solo había almorzado en los últimos días. Aunque no era un glotón, seguía siendo un joven sano de 19 años, así que era natural que sintiera hambre, ya que había estado comiendo menos. Sería irónico si muriera de hambre a pesar del suministro de comida para 2 meses que el falso Michael había preparado para él. Se preguntó cómo enfrentaría al falso Michael si terminara reencarnado nuevamente. Lo primero es lo primero. Tras abrir la puerta del silo, Rayo entró en un espacio tan frío como el interior de un congelador. Tenía sentido, ya que las paredes eran de hielo. Sospechaba que se había usado magia de agua, pero el hielo que Rayo había creado empezó a derretirse en cuanto dejó de usar su magia. Sin embargo, las paredes de hielo del silo no mostraban señales de derretirse. ¿Significaba eso que la magia del falso Michael funcionaba en este mundo? ¿O eran estas paredes la encarnación del potencial desconocido de la magia del agua? Sea como fuere, estaba fascinado. Finalmente, también quiso desentrañar el enigma de esta estructura. Sea como fuere, primero necesitaba saciar su hambre. La carne seca era rápida y fácil de comer, pero era su cuarto día allí y ya estaba harto, así que tenía ganas de algo diferente. ¿Qué tal una buena carne a la parrilla?
Examinó el contenido del silo y vio varias carnes congeladas de animales y monstruos, cuidadosamente ordenadas. Cadáveres enteros de conejo, jabalí, lo que parecían aves de corral, y más. Incluso había carne descuartizada de cada especie. Apuesto a que el falso Mako me lo preparó así, de ambas maneras, para que sepa qué partes de los cadáveres son comestibles al cortarlos. ¿Es un hombre increíble? Profundamente agradecido por la previsión del falso Mako, Rayo recogió 2 trozos de carne que parecían muslos de conejo. Están congelados y duros como piedras. Espero poder descongelarlos. A ver qué pasa cuando los saque. Cruzo los dedos para que empiecen a descongelarse. Salió del silo con carne en cada mano y luego colocó los trozos en el cubo multiusos y súper práctico. El sol, al comenzar su ascenso, iluminó la carne, pero los muslos de conejo permanecieron congelados. ¿Eso significa que tengo que descongelarlos yo mismo ya que soy un mago del agua? Levantó su mano derecha sobre uno de los trozos y creó una imagen mental en la que eliminaba los enlaces entre las moléculas de agua del hielo que cubría la carne. No funciona. Siento que me repelen. Los enlaces entre las moléculas de agua no se disipaban, y el hecho de que no lo hicieran creó un bucle de retroalimentación en la mente de Rayo. ¿Será porque no fui yo quien creó este hielo? ¿Me rechaza porque lo creó el falso mago? Pero no podía darse por vencido. Necesitaba comer para sobrevivir. Como el falso mago fue quien lo preparó, era muy improbable que pretendiera que Rayo lo comiera congelado. Después de todo, el falso mago era un hombre extremadamente talentoso y capaz, lo que significaba que la carne podía derretirse. Rayo confiaba enormemente en el falso mago. Déjame intentarlo con calma. No hay prisa. En lugar de descongelar todo el muslo, decidió centrarse en una sola sección. Visualizó que dirigía su magia a esa zona y deshacía los enlaces moleculares, luego disolvió los enlaces en la sección de carne contigua. Mientras se movía lentamente de una sección a otra, eliminando los enlaces moleculares, el hielo se derretía. Tras 15 largos minutos, un muslo de conejo estaba completamente descongelado. El otro seguía sin mostrar señales de estarlo, a pesar del tiempo transcurrido. Mako, tu magia es increíble. Dejaré el muslo congelado tal cual para experimentar con él. Quiero ver qué pasa si lo aso con el hielo de Mako todavía cubriéndolo. Rayo preparó la leña y la corteza de palma de cáñamo negro en el patio, luego fue a la cocina a buscar condimentos. Por cierto, el único condimento que el falso Mako había preparado era una cantidad enorme de sal. Rayo volvió afuera, ensartó el muslo de conejo descongelado en una rama y le espolvoreó sal. Se puso a trabajar en su lente de hielo habitual. Incontables intentos de práctica significaron que sus habilidades habían mejorado enormemente. Si bien al principio le había llevado 15 minutos o más congelar agua, ahora podía fabricar una lente de hielo directamente del aire en menos de 2 minutos. Me estoy volviendo bastante bueno en esto. Le hizo feliz ver cuánto había mejorado. Usando la lente de hielo, Rayo enfocó los rayos del sol sobre la corteza de la palma de cáñamo negro, prendiéndole fuego. Sopló sobre la brasa para avivarla y transfirió la llama a la leña para encender un fuego intenso. Una vez lista, clavó la brocheta de muslo de conejo en la tierra junto al fuego, luego recogió la congelada y la sostuvo sobre las llamas. No había rastro de hielo derretido en ninguna parte de la carne. Esto parece realmente surrealista. Conclusión: la carne que congeló el falso Mako no se descongeló ni siquiera cuando se expuso al fuego. Mientras realizaba su experimento, el muslo de conejo descongelado se cocinaba bien. Es hora de empezar. Su primera comida de verdad en 4 días sabía tan deliciosa que casi le hizo llorar. Y así fue, y Rayo comió llorando por primera vez en su vida. Rayo descongeló el otro trozo de muslo congelado de la misma manera, luego lo asó y se lo comió. Relajado, pensó en lo que tenía que hacer hoy. Lo primero era entender por qué no podía usar su magia para impulsar su lanza de carámbano. Aún sentía que no había llegado a una solución por falta de información. Por mucho que considerara el problema, la solución seguía sin aparecer. En este caso,
tendría que seguir probando cosas nuevas y esperar llenar los vacíos de su conocimiento. Al fin y al cabo, tenía tiempo infinito. En cuanto a generar hielo, se había vuelto bastante hábil. Sin embargo, si alguien le preguntaba si podía usar su habilidad en una batalla contra monstruos, decía que seguía siendo un reto difícil. Le tomó un minuto entero crear una lanza de carámbano y luego lanzarla, e incluso así, se negaba a volar de su mano como Rayo esperaba. Mientras tanto, le tomó 2 minutos crear una lente de hielo. Aún así, en ambos casos, había cortado considerablemente el tiempo de creación desde sus primeros intentos. Pero no fue suficiente. Como su vida estaría en juego en una batalla contra un monstruo, no había margen de maniobra. Tenía que dominar sus habilidades hasta el punto de que solo le tomaría un segundo transformar el hielo en lo que necesitaba. Cuando se dio cuenta de esto, Rayo inmediatamente decidió probar suerte en la creación de otras formas con su hielo, una lanza de hielo de 2 metros de largo, tal vez una tabla, un pilar o incluso una pared. Mientras pensaba, se dio cuenta de algo más: el hielo debía ser duro. Recordó que el hielo sólido como una roca, que no se derretía, existía incluso en la Tierra. Es menos probable que el hielo se derrita si se elimina todo el aire del agua. Una forma de lograrlo, por ejemplo, era hervir el agua antes de congelarla. Ahora bien, si Rayo quería generar hielo relativamente duro, ¿cómo lo haría? Para asegurarse de que no entrara aire al congelarse, decidió intentar congelarlo desde el centro hacia afuera. Normalmente, el agua se congela de afuera hacia adentro, por lo que el aire queda atrapado en las bolsas de hielo. Sin embargo, Rayo podía usar su magia para empezar desde el centro. Eso era todo. Con este método, podía hacer hielo más duro que el que había estado haciendo antes. Rayo creía en su teoría. Mientras comía su habitual carne seca para el almuerzo, se concentró intensamente en hacer hielo. Con la mano derecha, la izquierda, los pies. Imaginó todos los escenarios posibles. Estaba tan absorto en su trabajo que se sobresaltó cuando de repente se dio cuenta de que ya era de noche. Dispara. Necesito un baño. Cenó, se bañó y luego regresó a su entrenamiento mágico. ¿Qué vida tan culta llevaba? Rayo no podría estar más feliz. En su quinto día en Pi, Rayo quería repasar todo lo aprendido. Para desayunar, repitió lo que hizo el día anterior: sacar un muslo de conejo del silo, descongelarlo, encender el fuego, asarlo y comerlo. Un proceso muy fluido. Al igual que ayer, perfeccionó su habilidad de generación de hielo. Gracias a sus esfuerzos, ahora le tomaba 20 segundos producir una lanza de carámbano y una lente de hielo, pero esto seguía siendo muy poco útil para el combate. Además, seguía sin poder hacer volar la lanza de carámbano, lo que la hacía inútil en combate. Tampoco sabía nada de técnicas de defensa personal ni dónde conseguirlas. Rayo sabía, al menos, que necesitaría su habilidad de generación de hielo por el resto de su vida, y era exactamente por eso que necesitaba mejorarla hasta el punto en que se volviera tan natural como respirar. Pensamientos de lanzas de hielo, tablones y pilares de hielo, muros y más se agitaban en la mente de Rayo mientras comía su carne seca. Crear y derretir, derretir y crear. Repetía el ciclo una y otra vez. Al terminar de comer, pasó el resto de la tarde generando hielo. Rayo permaneció absorto en su entrenamiento hasta que algo aterrizó en su mejilla, obligándolo a mirar al cielo. ¿Lluvia? Era la primera vez que llovía desde que había renacido en este mundo. Este es un buen lugar para parar. Mejor me doy un baño entonces. Rayo definitivamente había estado hablando consigo mismo mucho más desde su reencarnación. Como no había cristales en los agujeros que funcionaban como ventanas en la casa que el falso mago preparó para él, Rayo los cubrió con tablas de madera para evitar que la lluvia se filtrara. No había lámparas, linternas o fuego en ninguna de las habitaciones, por lo que estaba completamente oscuro en el interior. Hasta ayer, no había considerado un problema, porque después de bañarse, simplemente salía a practicar su magia hasta que se le agotaba la energía mágica. Entonces, volvía a la cama y se desmayaba. Las ventanas abiertas dejaban que la luz de la luna iluminara las habitaciones por la noche, pero nunca tenía la mente abierta para darse cuenta.
Hoy, sin embargo, fue diferente. Debido a la lluvia y a las ventanas cerradas, la luz de la luna no entraba en la casa. ¿Esto no cambia nada para mi práctica mágica? Una vez terminado el baño, se estiró en la cama y volvió a su entrenamiento. Tras producir hielo, en lugar de dejar que se derritiera, sublimó el agua en gas, que fue absorbido por el aire a su alrededor. Así, evitó empapar la cama. Basándose en sus esfuerzos combinados de ayer y hoy, ahora tarda menos de 5 segundos en hacer hielo, dependiendo de la forma. Justo cuando se dio cuenta de su progreso, las reservas mágicas de rayo también se agotaron esa noche. Disipó la lanza de carámbano que acababa de crear y se dejó llevar por el sueño. Luego, durante una semana, continuó absorto en la generación de hielo. Amigos, quiero pedirles que me apoyen haciéndose miembros del canal o realizando cualquier donación desde el botón gracias que se encuentra debajo del video. Con su ayuda podré seguir adelante con estos proyectos. Los miembros tendrán acceso a mucho contenido exclusivo y estarán contribuyendo a que podamos traducir cada vez más historias. Gracias por el apoyo, y muchas bendiciones para todos.